ahí abajo, si hay alguien que quiere bajar. Las banquetas, Gaspar, las puedes poner aquí abajo también, sí. ¿El sonido está bien, Ana? Sí. ¿Sí? Normalmente estoy detrás, entonces pues ahora me siento un poco rara, pero muy feliz, estoy muy contenta. Bienvenida Elvira Lindo y bienvenida Eva Cosculluela esta tarde de fin de año, en esta fiesta que es una de las tradiciones, yo creo que más bonitas de la librería Alberti, ¿no? Terminar el año con tantos encuentros, con tantas presentaciones, con tantas actividades, con tantas lecturas. Y bueno, fue la propia Elvira que hace ya bastantes años nos dijo: yo tengo muchos programas en casa que me mandan, y por qué no, yo los llevo allí a la librería, y por qué no hacemos eso, una reunión con amigos, con lectores, con el espíritu de la librería y el espíritu de la Navidad, y el espíritu sobre todo también de la buena literatura que hace Elvira, y que este año con esta novela, que no sé si no la hemos puesto por aquí, La boca del lobo, me parece que nos falta esta aquí. La boca del lobo. Un año que cuando lo miramos ya al final parece que está todo muy comprimido, pero cuantísimas cosas han pasado, ¿no? Nos han pasado a todos, ¿no? A las personas también que queremos, muchas veces con cosas tristes, amigos que ya no están o que se han ido, ¿no? Pero esta reunión es, bueno, una manera de conjurar los malos ratos, ensalzar los buenos, dejar sobre el papel las cosas importantes o que nos han acompañado y que nos han hecho felices, y una de las mejores cosas son la lectura, ¿no? La lectura nos salva, la lectura nos acompaña, y la lectura es un bálsamo, y qué mejor que celebrar esto, ¿no? La felicidad de acabar un año rodeados de amigos y rodeados de libros. La propuesta esta tarde es Elvira Lindo quien la va a elegir. Hablábamos de hacer, a lo mejor, leer fragmentos de La boca del lobo, y ella dijo: no, yo quiero terminar con humor. Y el mejor humor, uno de los momentos en estos tiempos de verano, aquellos artículos publicados en El País, aquellos veranos que nos leíamos cada día y nos partíamos de la risa con todas las cosas que contaba Elvira, esa manera de mirar a su alrededor, de poner siempre ese punto como crítico y a la vez socarrón, ¿no? Yo creo que es, bueno, de las cosas mejores que tiene Elvira Lindo, esa mirada que nos hace como darnos cuenta de las cosas importantes, pero a la vez mirarlo con ternura y con humor, que son dos ingredientes fundamentales en la vida. Muchísimas gracias, Elvira, y Eva es también amiga, es periodista, ha sido librera durante muchísimos años, trabaja, es editora, en fin, son amigas, también muchas amigas, y será una conversación breve, pero sobre todo escuchar a Elvira y aplaudirla. Eso es lo mejor. Un gran aplauso para Elvira. Es que soy mucho de organizar, pero no quiero, no sé si se me oye con este, creo que no. Creo que es mi voz que está proyectando bien, pero no, y tampoco. Sí, dice que se oye, ahora se me está oyendo. Y si pudiera tener mi abrigo, no porque tenga frío, es que tengo un papelillo dentro de y tampoco porque me quiera liar un porro, es un papel que quiero hay que aclararlo todo. Como decía Lola, muchas gracias. Estamos aquí para celebrar que se acaba un año que ha tenido de todo, pero también porque yo creo que estas fechas y estas celebraciones sirven para ponernos a todos un poco, para notar el paso del tiempo, a veces con mucha melancolía, pero merece, ahora sí, pero merece la pena, no sé,
percibir, ¿no?, que estamos vivos incluso cuando estamos cumpliendo otro año. Eva es muy amiga mía y es de esas personas en las que merece la pena confiar, porque se puede confiar, y se ha venido con nosotros desde Zaragoza esta tarde. Ella ha hecho este librito que en la edición esta navideña que han sacado de La Boca del Lobo, pues viene es como una especie de, es un regalo para el lector, y es una especie de guía de ese sitio maravilloso donde transcurre la novela. Fue para mí una sorpresa que me dio mi editora y que Eva, con muy buen criterio, pues montó no sé, con algún texto mío y con algunas guías de la zona y todo eso, ¿no? Entonces le dejo la palabra a ella para que hable un poco de este pequeño libro, y luego ya pues pasamos a hablar de lo que quieras. Yo lo que pasa que había dicho, bueno, como colofón, ¿no?, el leer unos cuantos artículos. Son artículos que ahora ya hablaremos, que son para mí como una patada en las narices, porque digo, madre mía, esto he escrito yo. Me resulta un poco increíble, pero bueno, ahora hablaremos de eso. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elvira, por la invitación para estar aquí esta tarde, y a Lola por acogernos en su casa, que para mí es un lugar verdaderamente especial, no solo por lo que es especial para todos vosotros, sino porque además yo, habiendo sido librera, sé lo que es tener este sitio. No puedo imaginar lo que es tener este sitio, así que estoy doblemente encantada de estar aquí. Cuando me llamó tu editora para proponerme hacer ese librito sobre La Boca del Lobo, la sorpresa y el regalo fue en realidad para mí, porque implicaba volver a bucear en una novela con la que había disfrutado mucho leyendo, la que tiene muchas capas de muy distintos tipos de profundidad, esa lectura, y trabajar sobre el libro implicaba meterme otra vez ahí dentro y hacerlo de una manera que también pudiera ser un poco mía, ¿no? Entonces me alegró muchísimo, y creo que además ese librito va también mucho en consonancia con esta tarde que estamos aquí, porque la literatura a veces es muy solemne y nos ponemos todos muy serios y al final tenemos que celebrar que estamos aquí y que estamos vivos, como decían Lola y Elvira. Tenemos que celebrar los buenos libros que nos acompañan durante todo el año, porque estamos acabando diciembre, pero el libro salió en marzo, si no me equivoco, y desde entonces lo hemos podido disfrutar, y es una buena manera de volver a él. Y bueno, yo creo que entre libros y entre amigos es la mejor forma de celebrar cualquier cosa. Así que gracias de nuevo por esta invitación. No sé si empezamos hablando de la novela, Bueno, a mí me gusta mucho de la novela que está situada en un sitio, en un lugar que es un lugar como fuera de lugar, porque es una isla, es un enclave, el Rincón de Ademuz, que está localizada en la provincia de Teruel. Por un lado está rodeado de Teruel, por otro lado de Cuenca, es decir, Aragón y Castilla-La Mancha. Está separado por una franja de 15 kilómetros de la Comunidad Valenciana, pero en realidad pertenece a Valencia, con lo cual es un sitio que está fuera de sitio, para empezar. Y yo creo que eso le va muy bien a la novela para hablar de este lugar tan especial, que es un personaje más de tu historia, Elvira. No sé si quieres contarnos algo sobre eso. Bueno, ha sido un lugar para mí muy que ha marcado mucho mi vida. Es la tierra de mi madre, pero además mi madre tenía un arraigo allí grandísimo. Estaba su familia y sigue estando su familia, ¿no? Pero lo que ocurrió es que mi madre, muy joven, en un viaje que hizo a Málaga para ver a una hermana suya que estaba allí destinada, pues mi padre vio a esta mujer joven, se enamoró de ella y fue ya directamente para casarse al Rincón de Ademuz. Mi padre no dudaba de lo que quería en la vida, entonces no fue una vez para conocer a la familia y otra, no fue el casarse directamente, ¿no? Entonces, pues lo que ocurrió mágicamente, que a veces sucede, es que mi padre se arraigó mucho más que ella, es decir, que pues a ella le gustaba
a ver, mi madre le gusta descansar, irse en verano a la playa, cosas así más, no sé, como de un hedonismo diferente, ¿no? Y mi padre estaba completamente arraigado allí, él decidió, esta es mi familia, este es mi lugar en el mundo. Y yo creo que disfrutó como nadie podía disfrutar de todo esto que podríamos decir las instalaciones de la pura naturaleza. Él pescaba en los ríos, se levantaba a las 5 de la mañana, se iba, recorría toda la zona, conocía los pequeños pueblos. Y fíjate que hay un libro de Francisco Candel de los años 70 que se llama Viaje al Rincón de Ademuz, que de alguna manera lo lees. Era un escritor muy conocido, entonces de alguna manera lo lees y sigue intacto. Es que el lugar es muy parecido. Él anda por los pueblecillos, son una serie de pueblos y de aldeas, anda por los pueblecillos y parece mentira que en el libro haya diálogos y tal, y se parezca mucho a la zona, ¿no? Entonces, realmente fue bastante más mi padre que mi madre quien nos trasladó o quien nos contagió a nosotros el amor por el lugar, ¿no? Y quien se arraigó. Además, mi madre murió en el 78 y él siguió yendo y se compró allí un piso y seguía yendo las fiestas y realmente él hizo mucho porque nosotros no perdiéramos ese arraigo, ¿no? Entonces mi padre, que trabajaba en una empresa de construcción y que iban haciendo en Dragados, iban haciendo obras públicas por toda España, que eso es sobre lo que escribí en A Corazón Abierto, siempre decía, a mí me tendrían que hacer un monumento en el Rincón de Ademuz porque yo he colocado, y claro, era la cosa de la época de el señor que se paseaba por la calle y se le acercaba a la gente y le decía, tienes que colocar a mi chico, tienes que colocar. Entonces, pues él efectivamente, nosotros no le dejábamos que dijera esa frase porque le teníamos por muy vanidoso, pero el hombre tenía razón y justo había una aldea que se llamaba Sesga, que él decía, yo he colocado a todo el pueblo de Sesga. Claro, es una aldea, con lo cual, quiero decir, colocó a mucha gente, pero tenía un número de habitantes limitado, ¿no? Entonces, ahora os contaré cómo es verdad que yo colocar a media Sesga, o sea, o a todo Sesga, que es lo que yo llamo la Sabina en el sitio, ¿no? Entonces, yo no había subido nunca al pueblo a la aldea esta tan alta. Subí un día de casualidad, bueno, no de casualidad, la televisión valenciana, creo que está sonando, ¿no? Ah, vale. En la televisión valenciana hizo un programa sobre la tierra de mi madre y entonces pues yo estuve allí y subimos al último pueblo. Realmente me enamoré del sitio, era un sitio precioso y muy bien. Hay una serie de arquitectos interesados por la construcción de la zona que han hecho que no se perdiera el interés en la zona y han reconstruido la escuelita, el horno que hacía las veces de barbería. O sea, es muy bonito y merece la pena subir hasta arriba. Pero os digo la pequeña anécdota que me hace gracia porque en mi vida cualquier cosa que haga sale mi padre a relucir. Entonces, pues en una de esas veces que subimos a la aldea, porque yo ya con la idea de poner ahí un argumento, íbamos subiendo y fuimos a últimos de agosto y entonces, no sé si te conté esto, pero yo creo que lo contaste en la presentación en Zaragoza. Sí, bueno, pero lo vuelvo a contar porque a lo mejor aquí hay gente que no lo sabe, ¿no? Y entonces subimos arriba y yo entré, son 2 o 3 calles cruzadas y había 2 mujeres que ya desde el principio, desde mi primer viaje allí, nos habían paseado con nosotros. Tú llegas allí y la gente se pone a pasear contigo, ¿no? Entonces me dice una de ellas, espera a Margarita porque se ha metido porque te quiere dar algo. Y entonces yo realmente no sabía, me resultaba extraño que alguien me quisiera dar algo y yo le había dicho que volvería a últimos de agosto y dice, porque ha retrasado su viaje a Tarragona de vuelta porque quería darte una cosa. Entonces la mujer salió con aquel misterio y salió con un sobre, me dio el sobre y entonces abrí el sobre y vi una foto.
en la que aparecía ella como con 17 años y eso, como un moño cardado de la época, y con 4 niños, y de repente vi que los 4 niños éramos mis hermanos y yo. Entonces dabas la vuelta a la foto y ponía Tarragona 1964 con los niños de Ademuz. Entonces, cuando a mi padre lo destinaron a Tarragona, se llevó a mucha gente, colocó a mucha gente de Sesga. También a esta señora. Claro, y entonces también a esta señora, pero lo gracioso de esta señora es que nos cuidó durante 2 años en Tarragona y estábamos allí en esa foto con nuestros diminutivos, tenía los diminutivos de todo, y describió nuestro carácter y era idéntico al que tenemos ahora. O sea, hemos pasado toda la vida con el mismo carácter, es increíble. O sea, y entonces la verdad es que esas cosas me reforzaban en la idea de que ese era el sitio donde yo tenía que, o sea, que estaba bien que estuviera escribiendo sobre ese asunto. Y efectivamente esta señora, pues bueno, como otra mucha gente, se ve que había una fábrica o algo así, por la cual mi padre colocaba gente allí, pero hicieron una pequeña colonia de ademuceros que vivían en Tarragona, ¿sabes? Y todos, sí, entonces pues cuando salió el libro, pues empezaron a enterarse, porque es curioso cuando hablas de una tierra en concreto, empezaron a enterarse y entonces me llegaba una foto, la gente te localiza ahora enseguida, y en la foto me acercaba, le daba así al ordenador a agrandar y estaba yo también, y estaba, ¿no?, con la gente de Ademuz en la fiesta de no sé qué, Tarragona, 1900. Pero eso es que ya de pequeña cundías mucho. Ya, bueno, pero aparecen varias fotos de varias familias en patios de casas o en tal, pues porque se ve que mi madre también quería sentirse arropada por gente de su pueblo, por los suyos. Por los suyos. Y eso fue muy bonito. Yo, por ejemplo, cuando he ido, lo que tú dices, como es una enclave, si tú vas a Valencia, aunque los valencianos lo conocen poco, si tú vas a Valencia, el otro día estuve en Valencia en un acto que organizaron, entonces se te acerca gente. Mi abuelo era de Torrebaja, se acercaba otra, mi madre es de más el Olmo, de las aldeas, de tal. Claro, en cuanto vas a un sitio donde emigraron, que fueron Valencia, los sitios naturales, Teruel, pero Teruel es muy pequeña, Valencia y Cataluña, es donde emigraban naturalmente. Con lo cual, este año, cuando fui a San Jordi, pues se acercaba gente y decía, es que mi madre vino aquí en los años 50 y tal. ¿Y a qué vino? Pues indefectiblemente muchas mujeres fueron a limpiar y luego, no me preguntéis por qué, es igual que en Nueva York cuando dices por qué todos los que venden flores son coreanos, pues no sabes por qué, pues de Ademuz eran todos los churreros de Barcelona, y tanto es así que en verano cuando llegábamos nosotros de cualquier sitio de España que estuviéramos viniendo, ya llegaba el autobús de los churreros, ¿no? Y había un autobús de los churreros y otro autobús de una empresa que no me acuerdo cuál era, donde se habían colocado un montón de gente del rincón de Ademuz. Con el libro, ¿qué ha pasado? Han cambiado en Ademuz la plaza del ayuntamiento y le han puesto de nombre Plaza Elvira Lindo. Y te han compuesto una albada. Me han compuesto unas albadas que son unos cantos muy primitivos que son de agradecimiento y se componen, o sea, se cantan en Nochebuena. Lo que pasa es que la plaza la inauguraron al final de verano, pero se cantan en Nochebuena y entonces son cantos preciosos porque se van repitiendo. Los mozos cantan una estrofa y el pueblo la repite, ¿no? Y ahora es muy bonito porque Antonio colaboró en la composición de alguna de esas albadas y ahora los dos, que hemos pasado muy bien, hemos compuesto este año entre los dos las del Niño Jesús. Wow, eso ya es como ser el top. Sí, no, top, claro, porque el Niño Jesús es, o sea, que el Niño Jesús es o sea, las albadas se cantan al Niño Jesús, al alcalde con ironía, suave, yo qué sé, a la Guardia Civil, a la Guardia Civil, a las fuerzas vivas, a las del fuerzas pueblo, vivas, claro. y no sé qué, pero el Niño Jesús es el primero.
entonces no sabían, estaban ya muy pasadas de rosca las que tenían, y entonces ahí pues fue los dos ahí rimando 4 versos al Niño Jesús. Ha sido muy ha sido muy bonito, y hemos tenido mucho éxito con las albadas. Las han impreso y las han colgado en la iglesia. Qué bueno. Sí, O sea, sí. ¿este año ya las han estrenado ya? Ha sido para mí acabar muy alto. Las han estrenado. Claro, el día esta Nochebuena es cuando se cantan, Qué ¿no? bueno. Entonces, yo creo que llegar a ser compositor de albadas es como que la plaza donde has jugado de niño se llame como tú. Es un poco raro, pero hay que acostumbrarse a ello. Me tiene que dar mucho vértigo, no solo porque es el lugar más alto de la Comunidad Valenciana, sino por eso, ¿no? Por llegar ahí y ver tu nombre en el sitio donde has jugado tantas veces. Sí, en el sitio donde has jugado, donde yo tenía, luego se llama así muy pomposamente Epifanía, ¿no? Pero yo, cuando era pequeña, mi infancia estuvo tenía mucha propensión a las epifanías, y entonces pues veía una bandada de pájaros o tal, y pensaba, este momento me acordaré siempre, sin saber lo que era siempre, sin saber lo que era el futuro, sin saber, decía mucho, este momento me acordaré siempre, ¿no? Y yo creo que los niños tienen muchos momentos así de exaltación de lo que ven, pero como es algo que tuve muy presente en el libro, porque el libro lo cuenta una niña de 11 años, pero yo no lo hago como costumbrista, porque yo no quería hacer esa voz costumbrista, entonces pensé que hablaba el alma de la niña, entonces ya me relajé, y la niña habla con una voz que no se sabe de dónde viene. Entonces era por mi teoría, que bueno, una teoría que yo creo que es mía y a lo mejor ha sido escrita 1000 veces, pero mi teoría de que en realidad los niños tienen unos sentimientos a la altura de cualquier adulto, lo que pasa que carecen del vocabulario para expresarlo, y también tienen mucho pudor, porque en general, en cuanto los niños dicen una cosa en serio, lo que hacemos es reírnos de ellos. Entonces estamos provocando que tengan siempre como una incapacidad de decir lo que verdaderamente están sintiendo. Yo además, como era la pequeña en mi casa, todos se reían de lo que decía, y luego ya eso le saqué un poco de dinero y lo convertí en mi medio de vida. Pero vamos, que era un poco desagradable porque se reían mucho de mí. Sabías que abrías la boca y ya no está la carcajada. Sí, ya estaban ahí, ya saben los hermanos que te quieren de esa manera peculiar, ¿no? Ya estaban los hermanos diciendo, a ver, o sea, para mí... A ver qué dice. Sí, pero debían ser cosas inocentes, o sea, que es esa inocencia tan bonita que normalmente acaba en carcajada de los demás, ¿no? Y a lo mejor a veces habría que contener la carcajada para que el niño tuviera la posibilidad de decir, de que hablara su corazón alguna vez, pero yo creo que no se atreve muchas veces, ¿no? Yo creo que eso se ve muy bien en el libro, con esta niña protagonista que va creciendo y es su alma la que nos va contando, ¿no? Conviertes Sesga, la pequeña aldea de Sesga, en la Sabina, también porque la Sabina es un árbol que está muy presente en el rincón, que es muy simbólico, y que para ti ese bosque también es muy importante, porque en los cuentos clásicos, porque al final En la boca del lobo bebe de esos cuentos clásicos, de esa tradición del cuento clásico que siempre se ha utilizado como para leccionar, ¿no? Para prevenir de los peligros de que nos vamos a encontrar en la vida, para un poco contar cuál es la rectitud que tenemos que seguir para obrar bien en la vida, ¿no? Está ahí como muy simbólicamente. En la boca del lobo bebe de esos cuentos clásicos, y en todos los cuentos clásicos hay un bosque. Normalmente el bosque siempre representa el peligro, la oscuridad, ese territorio donde nos da miedo entrar, y sin embargo en la boca del lobo el bosque es muy liberador para la protagonista. Sí, es usarlo un poco al contrario. La naturaleza es lo que te libera en vez de lo que te asusta, ¿no? Y luego se han escrito muchas cosas sobre lo simbólico de los cuentos, y hay una cosa muy bonita que ahora no recuerdo, era un libro de Alianza y era sobre los cuentos de hadas o algo así, y decía el teórico que escribía sobre esto que el niño, casi siempre protagonista de los cuentos clásicos,
se le pone a prueba, es decir, de alguna manera se le convierte en héroe, ¿no? Se le pone a prueba, digamos que se le pone a prueba de la maldad de los adultos, que los adultos a veces están representados por animales, pero son evidentemente adultos, ¿no? Que les llevan a perderse, a tomar decisiones equivocadas, a verse en la boca del lobo, pero hay también algo, y eso digamos es la parte pedagógica que tú dices, que era como advertir de los peligros, ¿no? Pero luego tiene algo que me parece absolutamente liberador. El otro día estábamos hablando de Roald Dahl aquí, que tienen esos cuentos, y es que el niño siempre va a salir vencedor. Es como, te ha pasado todo esto, pero en realidad eres capaz de burlar la estupidez, la codicia de los adultos, puedes salir victorioso, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que tal vez se haya desacostumbrado a los niños en la ficción hoy en día. Es que hay que pasar una serie de hay que pasar una serie de pruebas para llegar a esa conclusión, ¿no? Es decir, que no todo puede ser bueno desde el principio, porque no, la vida no es así, ¿no? Y es algo que ahora, en esta sociedad de la inmediatez y de las prisas, nos olvidamos muchas veces del proceso. Hay que vivir el proceso para aprender durante ese proceso. Da lo mismo dónde lleguemos después, pero hay que vivir eso. Claro, yo eso lo tenía muy claro en el libro. Yo tenía muy claro, de alguna manera, o sea, había maldad, pero digamos que había la posibilidad, o sea, había, no sé, lo digo así abiertamente, había una víctima de abuso, pero yo no quería porque no creo que tenga que ser así, no había una victimización de por vida, existía la posibilidad de salir de eso, y existía la posibilidad de encontrar una vida más o menos aceptable y satisfactoria, como queremos tener todo. Entonces yo he aprendido mucho durante este proceso, porque es que no os podéis imaginar la cantidad de víctimas que me han escrito. Se han visto muy reflejadas. Mucho. O sea, ha sido increíble. O sea, cómo han buscado la manera de ponerse de acuerdo, en contacto conmigo, cómo me han escrito cartas tan bien razonadas, y cómo me han escrito como está contado. O sea, me han agradecido la delicadeza con que está contado el abuso y el que no me recrearan la parte escabrosa. Y eso para mí es la victoria del libro. O sea, yo decía, no es posible que esté recibiendo otra carta. O sea, me han escrito, ahora que estuve en México, pues gente desde allí, que México tiene un problema muy fuerte con respecto a los feminicidios y todo esto, pero los abusos en las familias, ¿no? Entonces para mí era increíble, o sea, el ir a un sitio a dar una charla y la persona que luego te acompaña en casa, en el taxi, te dice, bueno, ya que estamos las dos solas te voy a contar una cosa. O la persona que te está haciendo una entrevista, y a lo mejor es un hombre de 60 y tantos años o 70, y te dice, te lo cuento porque creo que puedo hacerlo por tu libro, pero mi tío abusó de mí cuando tenía 8 años y tal, ¿no? O sea, cómo hay tanto silencio con respecto a eso, ¿no? Pero la cosa está en que yo he aprendido mucho, y he aprendido que hay veces que lo más difícil es la interlocución. Para personas que han sufrido, lo difícil es encontrar a un receptor, alguien que escuche bien. Porque mientras con otros asuntos, o sea, si yo te cuento que me han asaltado por la calle y me han puesto una navaja y me han puesto... Tú me vas a preguntar, vas a decir, vas a escuchar con interés... me vas a tratar simplemente como la víctima de un robo, ¿no? Si yo de repente te cuento que he sufrido un abuso, temo que me vayas a mirar de otra manera a partir de ahora, a partir de ese momento en mi vida. Ese es el problema. O sea, que el estigma
es algo que está socialmente, que es un estigma, que es como una especie de sello que se le pone a la persona que ha sido abusada sexualmente, y entonces no encuentra personas que normalicen esa escucha. Es tremendo lo que ha pasado, pero yo te voy a escuchar y te puedo, no sé, y podemos tener una conversación, y no te voy a tener por un monstruo, porque el problema de las personas es que encima de que les ha pasado algo que para ellas es terrible porque no lo han podido comunicar a nadie, no han encontrado un interlocutor, pues el problema es que a veces no encuentran a gente que esté o sea, que tenga la capacidad de escuchar, y generalmente eso ocurre con ciertas cosas en nuestra vida, cosas que nos inquietan mucho. Yo tengo un amigo cuyo hijo se suicidó, y me dice que hay muchos amigos suyos que evitan este asunto. Entonces de repente encuentras como un silencio y ya como que la gente te mira de otra manera. Entonces hay que tener como mucha delicadeza para que digas, no, tú no has cambiado para mí, sigues siendo la misma persona, ¿no? Y no pasa nada, cuéntamelo. Y luego va a haber veces que hablemos de otras cosas completamente distintas, ¿no? De la alegría de vivir, de todo eso. Entonces yo era tan consciente de eso que tuve muy en cuenta que no quería cargar las tintas en la parte escabrosa, y que el lector se lo podía imaginar perfectamente. Porque además no solamente es ese rechazo que genera después, sino que también es la propia culpa que siente la persona abusada normalmente. Y eso aquí también está contado con una delicadeza tan sutil, que yo creo que se agradece mucho, aun sin haber sufrido nada parecido. Me imagino que alguien que sí lo tiene que notar esa delicadeza. Claro, yo ahora que ya lleva meses la novela y todo eso, sé que hay personas que primero porque esperaban de mí siempre una literatura muy realista, entonces hacen un poco de lío porque hay una magia ahí, hay una fantasía, y tal vez es que no lo esperan de mí. O tal vez es porque se escribe muy poco ahora en esa clave, ¿no? Entonces hay gente que se puede decir, ¿quién está hablando ahora? ¿Quién está? Pero cuando estabas en la época, yo qué sé, de Henry James, no te preguntabas eso. O sea, sabías que había libros de fantasmas y lo tenías como normalizado, ¿no? Pero es verdad que podía haber algo de lío, pero las personas que saben, es curioso esto, las personas que saben exactamente de lo que habla el libro son o bien personas que tratan con niños habitualmente profesionalmente, es decir, las maestras y los maestros tienen un olfato para este asunto increíble, o bien psicólogos, y por ejemplo quiero recordar a Mariela Michelena, que se nos ha ido hace unos días, y que ella tanto me ayudó en eso, porque ella trató a muchos niños que habían sido abusados. Entonces ella me subrayaba frases como diciendo, esto del abuso se habla desde la primera página, ya sí, ¿sabes? O personas que realmente lo han sufrido y entonces detectan cuál es la historia desde las primeras páginas. Fíjate que es un libro que cuando lo acabas te apetece volver a empezarlo, porque sabes que hay detalles que los has leído de una manera al empezar, pero que ahora que ya conoces la historia, te apetece volver a leerlos para descifrarlos de otra manera. Sí, hay muchos lectores que han empezado a leerlo de nuevo. Yo sé que estaba pidiendo al lector un poco más de trabajo que en otros libros. Es decir, yo sé, a mí me costó mucho escribir A Corazón Abierto, porque era sobre mis padres, en fin, me metía en un terreno que podía ser resbaladizo para mí, pero... y me inventé muchas cosas, mi voz de niña, mi voz de adolescente, no sé qué, pero realmente era menos desafiante para el lector, porque todo estaba como muy claro de esto. Y en este libro no está tan claro, porque tienes que pensar un poco, y hay veces que estás leyendo, no lo entiendes y tienes que volver un poco atrás para no liarte, ¿no? Y yo lo entiendo, porque para mí el escribirlo fue también como una filigrana, es decir, yo como los personajes a veces no están en el mismo tiempo, tenía en mi pupitre, tenía ahí
cuándo ha nacido tal personaje, cuándo ha nacido tal otro, porque realmente hay una niña que está hablando en su presente, pero luego ya ese presente se pierde, ya no sabemos cuánto tiempo ha pasado, ya solo sabemos que pasan las estaciones, pero no sabemos qué ha pasado con ella, ¿no? Y luego fue muy importante, por ejemplo, en eso, contar con profesionales que me explicaban ese proceso de disociación cuando se sufre un abuso, como la mente del niño piensa en otras cosas para que su mente esté ocupada y se disocia, y es como si el alma pudiera salir un poco del cuerpo, ¿no? Entonces, para mí eso fue fundamental. Yo llevé esa disociación a la fantasía, hice que la niña siguiera creciendo y se convirtiera en una mujer, y que el espíritu de la infancia siguiera allí en la aldea. Fíjate, Elvira, que dices que sabes que este libro exige un poco más de esfuerzo por parte del lector, y yo creo que eso los lectores lo agradecemos mucho, porque yo creo que nos pasa a todos, y todos los que estáis acostumbrados a leer, que a veces cuando coges un libro donde está todo demasiado explicadito y demasiado repetidito y demasiado mascado, pues bueno, que no soy tonto, que lo he entendido ya a la primera. Entonces, cuando encuentras un libro que confía en la inteligencia del lector, aunque se tenga que esforzar, dices, bueno, o sea, está confiando en que yo voy a poder leer esto con esta dificultad que sabe que voy a tener. Y yo creo que eso es para el lector es muy gratificante. O sea, es lo que yo pido en un libro ahora mismo. Bueno, y además es que yo creo que he desafiado mucho a los que eran mis lectores constantemente, porque yo empecé escribiendo de cara al público. Yo escribía mucho en la radio, pero de cara al público en los libros empecé escribiendo humor y para niños, aunque lo leyeron muchos adultos, pero humor y para niños. Luego seguí escribiendo en el periódico Humor, así, ¿qué es esto? Y luego pues empecé a cambiar el tono de las cosas, porque yo siempre he querido hacer lo que he querido. Entonces, creo que soy probablemente la persona que habrá recibido más consejos en su vida por parte de los lectores para que me dedique a una cosa o me dedique a otra. O sea, yo creo que eso no lo harían con otros escritores, pero como yo tengo esta especie de, perdón por la palabra, bipolaridad creativa, pues entonces los lectores a veces se me acercan para decirme qué persona prefieren más. Entonces yo les digo, no me lo digáis, no quiero que me lo digáis, no quiero recibir consejos de nadie, quiero hacer lo que yo quiera. ¿Por qué no voy a poder hacerlo como cualquiera, ¿no? Entonces tal vez sea por cercanía, yo no sé por qué, ¿no? Pero o igual que pasa con los actores que han hecho comedia, que la gente guarda menos el espacio de separación, porque piensan que son como de su casa o de su familia o algo así, ¿no? Entonces, pero yo me he sentido a veces un poco atrapada por eso. O sea, no, porque tú ahora quieres hacer otra cosa. Sí, quiero hacer otra cosa, pero es normal, ¿no? Afortunadamente, pues voy viviendo la vida más o menos bien y no me quiero quedar... podría haber ganado mucho dinero siguiendo haciendo los mismos libros, sí. Podría haberme quedado en artículos cómicos en El País, sí, pero no quería hacer eso. Entonces, cuando alguien se me acerca a darme ese consejo, lo único que hace es irritarme, porque no quiero recibir, no soy dada yo a dar consejos, pero también soy muy reacia a recibirlos, ¿no? Entonces yo quiero que me traten casi como si fuera... O sea, hay veces que mi generación, las mujeres, cuando yo trabajaba joven en la radio, hay veces querías que te trataran como un hombre, ¿no? Y hay veces que cuando empezabas a ser escritora querías que te trataran como un escritor. Y claro, ahora dicen, qué tontería, si ser mujer, hay que, digamos, reivindicar el derecho a ser mujer. Sí, pero trátenme de verdad con el respeto que tratan a un hombre. Yo creo que esa es la diferencia un poco, ¿no?
pues he nacido así. Hay veces que me apetece escribir humor y hay otras veces que no. Pero y hay veces que hay gente que hasta se ha enfadado conmigo, pero no puedo hacer otra cosa que ser como soy, y soy de muchas maneras, ¿no? Fíjate, Elvira, que en esta época en la que es todo tan confesional, tan metaliterario, autoficcional, por un lado, y por otro lado, que la gente esperaba que tú escribieras una cosa como muy realista o muy de humor, lo transgresor es volver a los cuentos clásicos y hacer una novela que es fantasía pura, que tiene sus puntos con la conexión, o sea, con la realidad, pero tiene una conexión fantástica y una magia envolviendo toda la novela. Sí, para mí son desafíos, o sea, para mí son desafíos y para mí la vida es un desafío constante, igual que ahora, si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de leer, de escuchar en la radio el Hansel y Gretel que hicimos y tal, pues esto, vamos, procede de los cuentos clásicos, pero no tiene nada que ver con la novela, pero ahí era pues hacer de una manera un poco gamberra y tal, un cuento de toda la vida con magníficos actores, ¿no? Pero que sí, pues es hacer lo que te pide el cuerpo en cada ocasión, ¿no? Entonces a veces es un ir y venir, y ni tan siquiera tiene que ver con estar más o menos triste o alegre, porque hay momentos en la vida en que estás muy alegre y quieres hacer algo más grave. O sea que lo que a mí me parece a veces triste, o me parecía para mí, es quedarme en una sola nota y convertirme en un personaje. Es decir, que yo sé que cuando escribí estos artículos de Tinto de Verano, me invitaron a alguna cena pensando que iba a ser la persona divertida de la cena. Pues esto que gente de esta que organiza cenas que todos son conocidos, ¿no? Y a mí me empeñaba un poco en defraudar, o sea, en decir, ¿por qué tengo que, a estas personas, por qué tengo que ser de la manera que ellos quieren? Yo, o sea, ahora no quiero hacer gracia, esto me ha costado un trabajo y ha sido desafiante para mí. Ahora, no sé, para elegir alguno de los artículos, que no les llamaría ni artículos, porque son, además yo creo que en Tinto de Verano lo bueno es leerse el libro, porque vas cogiendo familiaridad con esos personajes, ¿no? Entonces te hace más gracia así, ¿no? Y los leo y digo, madre mía, o sea que eran muy atrevidos porque hay que tener en cuenta que mucha gente se creía que todo era verdad. Entonces dejé de hacerlo, por supuesto, porque ya no podía soportar esa tensión, ¿no? De si es verdad o no es verdad o tal, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues también era muy divertido hacer algo como, no sé, me parece, por ejemplo, que en todo esto que hay ahora sobre el humor, sobre lo que sí que creo un poco, es que tal vez lo que sí que se ha perdido un poco es el hacer humor sobre uno mismo, es decir, que tú seas el propio material sobre el que te estás riendo, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchos humoristas y muy buenos ahora, ¿eh? Pero es verdad que tal vez hay como una especie de autoafirmación constante, también es la época, ¿no? Autoafirmación en lo que piensas, autoafirmación ideológica, el que siempre los ridículos son los otros, ¿no? Los ridículos ideológicamente o tal. Y yo tenía menos intención de hacer eso. Para mí la comedia estaba en las propias contradicciones que tú tienes, ¿no? Y es contradictorio, o sea, para mí es contradictorio, tienes que buscar la contradicción también de ser una mujer de hoy en día, independiente, digamos que liberada, dueña de su vida y tal, pero hay muchas contradicciones en eso también, ¿no? No solamente es cuestión de reírse del señor, o por así decir, sino de buscar lo que de ti misma hay a veces que no lo entiendes porque va en contra de lo que piensas, y muchas veces como actúas va en contra de lo que piensas. Entonces creo que ahí muchas veces está el humor, ¿no?
pero que pocas veces se reconoce eso. O sea, cómo nos cuesta reconocer que actuamos distinto de lo que pensamos o de lo que creemos pensar, qué rápido lo vemos en los demás, pero cómo nos cuesta verlo en nosotros mismos. Entonces, claro, esto, si empiezas por ahí, ya nos tienes ganados a todos. Claro, bueno, fueron muy polémicos también, sobre todo la primera temporada, porque hay un prólogo aquí que lo explica bastante bien. Yo volví a Madrid después de haberme divertido, o sea, pero yo escribí, como además no había redes, no había una interacción con el lector y todo esto, yo volví a Madrid y había gente que me miró como de este mundo cultural tan libre, como si yo no tuviera vergüenza, como si fuera una persona sin vergüenza alguna, ¿no? Entonces me extrañó, y de repente dije, pues a lo mejor he tocado ahí alguna tecla que... Y entonces yo creo que era el escribir sobre mi propia vida, que además pues era la identificación del marido con Antonio, de que pareciera una falta de respeto, de que yo pareciera una petarda muchas veces, de todas esas cosas. Entonces se miraba desde una óptica muy seria. Y si tú lo miras desde una... O sea, era como, yo creo que se divertía más una persona que no pensaba en nada de esto, sino que se dejaba llevar por... ¿Voy a leer uno, vale? Tengo que el abrigo con el papelito. Es verdad, pues... Bueno, no, pero no, el papelito, el papelillo. Os voy a empezar por leeros uno que se llama La bien paga. A mí el dinero me ha gustado de siempre, no es de ahora, es algo genético. A mi padre le pasa igual, por eso hizo administrativo. Yo no me hice administrativo porque no sirvo para administrar el dinero de los demás. A mí el dinero de los demás me chupa un pie. Yo de niña era súper creyente, le pedía a Dios que me hiciera rica y volvía del colegio mirando al suelo por si me encontraba monedas. Y encontraba muchísimas, porque Dios me ha tratado siempre de perlas. También era súper soñadora. Soñaba que mis padres me perdían en el Corte Inglés y me quedaba años allí como Mowgli, pero en vez de en la selva, en el Corte Inglés. Y en vez de crecer salvaje entre animales, crecía salvaje entre dependientes y era bastante feliz. Una noche me desperté sudando porque soñaba que mis padres me encontraban y era un trauma que te cagas volver a Moratalá. Yo de pequeña tenía la mano muy larga. Yo robaba en el Corte Inglés, que era para mí el paraíso terrenal. Cuando robaba en la panadería de abajo, me daba cargo de conciencia, porque pensaba en el panadero. Y lo que yo digo, si tienes un vicio y ese vicio te da remordimientos, cambia de vicio. Por eso, siempre he preferido las grandes superficies. En la actualidad, la juventud lo tiene súper difícil, por esas alarmas criminales que han puesto. Para mi gusto, las grandes superficies se han deshumanizado bastante en ese aspecto. Yo era una niña sin vocación. Una vez vino un escritor al colegio a darnos la charla y yo le pregunté que cuánto ganaba un escritor y él dijo que lo importante no era el dinero, sino la vocación. Y ya entonces pensé que aquel escritor era un resentido. Y no lo leía. Y no lo leía ni su padre. Ahora hay escritores que dicen que los niños actuales son muy materialistas, porque cuando van a dar charla a los colegios siempre les preguntan que cuánto dinero ganan. En ese aspecto me considero una precursora del materialismo infantil actual, y lo digo sin ánimo de lucro. Yo de pequeña preguntaba mucho. Preguntaba, por ejemplo, ¿y cuánto gana una monja? ¿O cuánto gana un tornero fresador? Y como los niños son una esponja, me iba haciendo mi composición de lugar. Iba tachando profesiones que a mi entender eran muy bonitas para que las hiciera otro. Un día vino un fontanero a arreglarnos el váter, porque éramos muchos, ya se sabe, y mi madre dijo, cuidado el tío ladrón lo que me ha cobrado por meterme la mano en el váter. También taché esa profesión, porque aunque mi madre afirmaba que todos los fontaneros eran millonarios, yo prefería, si no era mucho pedir, hacerme millonaria sin meter la mano en el váter de las personas. Y así, pues tachando, me hice escritora. Eso sí, le pedí a Dios que me hiciera escritora de bestsellers, porque francamente no quería parecerme a aquel escritor que vino a mi colegio, el de la vocación. Y le pedí que por favor
que no me costara trabajo escribir, que no quería ser como esos escritores de culto que se tiran un mes para escribir una frase. Y entonces Dios me lo concedió. Por eso me encargan que escriba todos los días de agosto. Y gano mucho dinero, de verdad, gano mucho dinero trabajando muy poco, que es lo que yo quería. No hay día que pase que no mire al cielo y diga, gracias, Dios mío, por este chollo que me has dado. Y el hombre agradece que en este mundo deshumanizado haya alguien que se acuerde de él. Se llama... el papelillo... Bueno, sí, está en un bolsillo. Es que me recomendó y Antonio los otros por eso. A ver... ¿Hace la mano en el bolsillo? Sí. No, yo creo que en el de los guantes no. Está en el otro. Hace poco fui al rastro. Y después de dar muchas vueltas como una tonta, al final me compré una barra de bar del año en que el tío Calambre fue la canción del verano. Lo digo para que sitúe la barra en su contexto histórico. Cuando mi santo la vio entrar por esa puerta dijo, ¿de dónde ha salido esto? ¿De un puticlub? Pero con el tiempo le ha ido cogiendo el gusto. Aprovechando que los niños no están, algunas mañanas, no todas, me pongo detrás de la barra y le digo, ¿qué va a tomar, caballerete? Y mi santo dice, un botellín de Mau. Y yo, pues ahora mismo se lo pongo con mucho gusto. Y le pongo su botellín. Le abro una lata de berberechos Cabo de Peñas y me lo quedo mirando súper insinuante, apoyada así en la barra, mientras él escribe en una servilleta. Y le digo, ¿qué escribe? Y él me dice, una novela. Y yo le digo, ¿le cabe una novela entera en una servilleta? Y él me dice, no, tengo ya muchas servilletas escritas. Pero de poco me sirve, porque cuando llego a casa mi mujer, con la excusa de echarme a lavar los pantalones, me las tira a la basura. Y le digo, ¿es que no le gusta a su señora que escriba? Y él me dice, lo que no le gusta es que vaya a los bares. Y le digo, caramba, tiene usted que sufrir enormemente. Y él me dice, ¿cómo lo ha sabido? Yo le digo, tengo mucha psicología. Quiera que no, son muchos años en la barra. La barra es como un concesionario. Y él me dice, dirá usted confesionario. Y le digo, vaya con el novelista. Se ve que es uno de esos novelistas que tienen la jodida manía de corregir al prójimo. Y él me dice, sí, es mi carácter. Y mirándolo súper fijamente le digo, qué curioso. Y él me dice, ¿qué curioso qué? Pues que los escritores, con la excusa de que eran escritores, siempre han tenido fama de ser súper golfos. Pero usted tiene cara de santo. Eso me dice todo el mundo, dice él, por activa y por pasiva. ¿Y usted qué dice? Le digo yo. Pues que lo soy, pero que ya estoy muy harto de serlo. Me dice, ande, le digo, que los peores son los que tienen carita de buenos. Conoceré yo a los hombres, son muchos años en el concesionario. Confesionario, me dice él. Oiga, su mujer será lo que sea, le digo, pero usted también tiene lo suyo. Yo las mato callando, dice él. Ande, le digo, sáqueme una novela. En las novelas de los hombres siempre salen camareras, le digo. ¿Es que lee usted mucha literatura masculina? Le digo, ni pizca. Es que por aquí han pasado muchos escritores. No es usted el primero que pasa por un concesionario. Y no me corrija, que sé lo que me digo. Lo que yo sé, dice él, es que la voy a besar ahora mismo detrás de esa barra. ¡Ay, qué impulsivo! Digo, espere, que he hecho el cierre. Vaya a ser que entre otro novelista en el interín. Ayer le dije a mi santo, ahora jugábamos a que entrabas otra vez y querías un café. Y me dijo, no, ahora ya no se juega. Ahora, si uno se aburre, se pone a escribir. Y me escribí este artículo que les leo, de puro aburrimiento. Ahora voy a leer uno sobre educación. Se llama Super Majete. Modestamente, creo que mi santo y yo como padres podríamos ser calificados con el entrañable adjetivo de majetes. Somos los clásicos padres majetes, es decir, tenemos un talante abierto ante nuestros hijos e incluso si en algún momento durante las comidas salen a colación temas actuales que rozan la sexualidad,
como la injusta detención de mi admirado Nacho Vidal en México, o asuntos más polémicos como ¿quién ha de correr con los gastos de los puticlubs a los que van nuestros representantes autonómicos cuando salen al extranjero? ¿Las propias autonomías o el Estado central? Si salen estos temas los abordamos con naturalidad e incluso establecemos un turno de palabra. Y si una noche se ha dado el caso de llegar a casa y encontrar a uno de los niños viendo una película nuestra del género porno, por ejemplo La enfermera boyera y el ginecólogo maricón, hemos hecho un esfuerzo infrahumano por comprenderlo, porque si hicieras lo que te pide el cuerpo les harías que se comieran la cinta con la carátula y todo. Y nos hemos sentado con el chaval buscando las mejores palabras para explicarle que no se asuste por lo que ha visto, que en una relación sexual todas las posturas son admisibles, incluso aquellas que rozan lo alternativo, como el sadomaso. Y el chaval se nos ha quedado mirando en silencio de una manera que no sabíamos si nos estaba tomando por tontos o por gilipollas. Quiero decir que intentamos que la comunicación fluya en los dos sentidos, aunque hay veces que es como estar hablando con una puerta, porque nuestros niños han entrado en una fase de comunicación no verbal. Y lo que me da miedo es que les pase lo que al padre, que se quedan en dicha fase para siempre. Mi santo dice que de ser majetes a ser súper majetes solo hay un paso. Un paso muy pequeño para un hombre, pero muy grande para la humanidad, como dijo Armstrong, el astronauta, no el trompetista. Mi santo dice que la diferencia entre un padre majete y una super majete es que el majete le dice al hijo que tome precauciones y el super majete le compra directamente los condones ultralubricados. El majete es el que le pregunta al niño si tiene una amiga con derecho a roce y el super majete es el que les ofrece una cama. Majete es el que juega con los niños un ratillo y super majete el que se deja enterrar en la arena. Majete son los padres que cantan el cumpleaños feliz. Super majete es el que se viste de payasete y canta la gallina turuleta para vergüenza de los amigos del niño. La diferencia entre ser o no es súper sutil. Por eso ayer mi santo, ese pedagogo, se picó cuando le dije, tú mucho hablar, pero luego eres un super majete, haciéndole al niño un bocadillo de tortilla cuando sale por la noche. Y él, con toda su mala follá, dijo que más de supermajetes era comprarle un tambor angoleño, como yo le he comprado al otro. Cuando sabes perfectamente que fui a una manifestación contra los tambores angoleños que hubo en Madrid, que me signifiqué, que se me vio en la tele con la pancarta en la mano. Ya ves tú, le dije yo, el hombre de la pancarta, para una manifestación a la que fuiste el año pasado, hijo mío, y mira que tuviste oportunidades. Con esto quiero decir que los hijos traen grandes tensiones a una pareja. Lo digo por si aún están ustedes a tiempo, no los tengan. Ay, me ha parecido tan absurdo ahora que lo voy a leer. Hay personas que tienen dependencia del teléfono móvil y hacen terapias para desengancharse. Oye, esto... ¿Hace muchos años? No sé, 2003 o 2000, sí. Pero yo estoy chapada a la antigua, estoy enganchada al teléfono fijo. Tú vas hoy al psiquiatra, tú vas hoy día a un psiquiatra, al del ambulatorio, que un día que estuve hablando con mi amiga, una hora con mi amiga Bicoca, mi santo, quiso llevarme. Y tú vas al psiquiatra y le dices que estás enganchada al fijo y no te hace ni puto caso, porque solo existen terapias para el móvil. Y te dicen que la dependencia del fijo es una enfermedad de esas raras, no diagnosticadas. Yo solo digo que en este campo, en este pueblo donde mi santo me tiene secuestrada, porque aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, cuando tiro de agenda y elijo una víctima a la que llamar, es para tirarme siquiera una hora. Si no es así, como lo siento, lo digo, no me compensa. Hay noches que me acuesto y me duele la oreja. Y tengo que dormir boca arriba. Y como mi santo también duerme boca arriba, en esas noches tengo recuerdos del futuro, de cuando estemos los dos enterrados y venga gente de todo el mundo a dejarnos flores. El dolor de oreja es uno de los efectos secundarios de la dependencia, pero lo que yo digo se sobrelleva. Cuento esto porque ayer tuve un día bastante duro.
Les pinto el panorama. Se puso a tronar a las 4 de la tarde. Un frío de verdad inhumano. Lo bonito de la sierra, según mi santo, es que el invierno empieza a mediados de agosto. Eso los lugareños lo llevan a gala, que sí, hay que ponerse la chaquetilla, que sí, la mantita. Muy bien, señores míos, quédense con su mantita, con su chaquetita, que yo quiero sudar, quiero gastar mis cremas de protección solar, que se me van a pudrir, quiero asarme viva. Pues eso, un frío que te cagas. Yo me puse a escribir con bufanda, como cuando Franco. Lolo, el perro al que mi hermana puso, por cierto, de nombre como mi hermano, y que nos ha dejado en casa indefinidamente, se puso a subirse y a tirarse de un sillón. Yo de verdad aprecio mucho a los animales, pero también te digo una cosa, a mí me dejas un día de agosto en una casa de la sierra lloviendo con 2 perros y mi santo, y abro el cajón de mi escritorio, saco un revólver y le pego un tiro al perro y empezamos a quitarnos de problemas. En un día de estos de invierno en pleno agosto, las criaturas tenemos eximente, porque se nos pone en la cabeza que tendemos al asesinato múltiple. Pero ahí no quedaba la cosa. Del salón venía la música que estaba escuchando mi santo, el cuarteto para el fin de los tiempos, que lo compuso el hombre Messiaen en un campo de concentración. Más o menos el tipo de campo en el que yo me siento ahora mismo, con perdón. No es por criticar a mi santo, no discuto que dicho cuarteto sea una obra excelsa, pero digamos que mientras se oyen los truenos, cae el agua por los canelones, como diría el constructor Evelio, Lolo se tira de un sillón y mi pequeño chiquitín llora porque le dan miedo las tormentas, no es el momento propicio. Pero aún queda lo peor. Cogí el teléfono para combatir la locura transitoria charlando con una amiga, la que se ha liado con mi amigo impotente, porque mi amiga dice que en la actualidad no se puede despreciar a un heterosexual aunque te venga con defectos de fábrica. Y ambos, por cierto, mantienen una relación sexual con un pene de látex de última generación que se han comprado y que, según mi amiga, es estupendo porque funciona por electricidad, porque se le pueden poner pilas y te permite más libertad de movimiento si, por ejemplo, te gusta el montañismo. Hablando de movimientos, tiene distintas velocidades y eso siempre gusta. Total, que cojo el teléfono para hablar con esa pareja que está viviendo su actual luna de miel y nada, que no funcionaba dicho teléfono. Me levanté de mi escritorio pensando así en abstracto en la mejor manera de suicidarme. Miré por la ventana y vi el manzano. Es que es un manzano del que no te puedes ni colgar. Vamos, yo me pongo una soga al cuello y me ato a dicho manzano y ¿qué parezco? Pues una perra atada a un palo. De los que le dedicaba a mi padre. Se llama Marqués de Griñón. Mi padre toca el claxon desde el otro lado de la verja. Me asomo. ¿Que si has comprado vino? Grita. Le digo que sí y solo entonces pasa. Él no se digna a entrar en una casa donde no hay vino. No nos ha visto hace un mes, pero todavía se acuerda de que la última vez nos quedamos escasos con el vino. Con mi padre puedes perder hasta 10 puntos por algo así. Lo considero una falta grave. Para ir recuperando su cariño, le pongo encima de la mesa un Marqués de Griñón con el precio visible. Con mi padre es tan fácil perder puntos como ganarlos. Cuanto más te hayas gastado en la botella, más puntos ganas. Dijo, 2.500 pelas, murmura mirando la botella con una sonrisa. Mi santo y yo nos miramos. Acabábamos de ganar 5 puntos. Me oye toser y saca de la mariconera un bote de bisolbón. Échate un trago, ya verás cómo esto te entona, me dice. Le voy a decir que yo tengo mi propio jarabe, pero sé que si le rechazas su bisolbón puedes perder hasta 50 puntos. Ese trago que te estás bebiendo, hija mía, lo estoy pagando de mi bolsillo. La seguridad social no me cubre el bisolbón. Mi padre compra bisolbones como otra gente compra cajas de Mau. También los mete en la nevera, dice, que en verano se agradece. Luego saca una caja de pastillas y me la da. Toma una cada 2 horas, que te calma. Yo chupo una cada 10 cigarrillos. Pero papá, si son contra el infarto, dice, ay, es verdad.
Dice, y me las quita. Es que las confundo con las del Mentolín. Me la receta el médico del ambulatorio, nos cuenta. Yo me hago una lista completa de lo que quiero, como si fuera el Prica. Valium, pastillas para los bronquios, para reforzar el bisolbón, porque el bisolbón desde que le quitaron la codeína ha perdido muchísimo. Y unas pomadas que me gusta tener por si me salen forúnculos. Que de pronto te sale un forúnculo, pues no tienes por qué ir corriendo al ambulatorio. Yo le voy dictando al médico, que es un chiquito joven, pero competente, y el tío pim pam, me hace las recetas y adiós, adiós. No soy de esos pesados que se quieren pasar la mañana con el médico. Yo voy sabiendo lo que quiero. Y el tío sabe lo que yo sé, lo que yo quiero y me respeta. No que ahora en verano es una vergüenza. Hay una suplenta, se ve que como es mujer quiere imponerse, y ayer voy a dictarle mi lista y la tía que dice que eso no es así exactamente, que si me receta es porque primero me ha visto en la camilla, y a mí esa tía no me ve en la camilla, vamos, solo faltaba. Y yo le he dicho, pues no hay que durar mucho, no va a durar usted mucho aquí, porque con el paciente lo que hay que tener es psicología. Mejor estaría usted en la privada. También le he dicho, ¿ha visto usted cómo ha denunciado el país que ahora en verano la Seguridad Social cierra habitaciones? Y me dice la tía, que ¿qué quiero decir? Y le digo, pues que ojo, que yo en el país tengo a mi hija. Pero papá, ¿eso le has dicho? Dice, esas cosas hay que decirlas. En el hotel de Torremolinos me querían cobrar el zumo en la habitación más caro que en el buffet. Y fui a decirles lo del país, mi mano de santo. Pero papá, ni papá ni papó. ¿Tú de parte de quién estás? ¿De la mamarracha esa o de tu padre? De mi padre. Respondo, sí, ya sé que es caer bajo, pero es que no me gusta perder puntos, que los puntos que yo pierdo se los ganan mis hermanos. No sé si leeros algo más o acabamos ya. Esto. Os voy a leer uno como si fuera un reportaje de Lola que nos hicieron. Se titulaba Nos queremos como el primer día. Estamos viviendo una segunda luna de miel. Así me gustaría que la revista Hola titulara un reportaje sobre nuestras idílicas vacaciones. La popular escritora disfruta del verano junto a su actual compañero sentimental en su retiro de la sierra. En esta ocasión no se encuentran con ellos los simpáticos hijos de la pareja, por lo que a ambos se les ve relajados y, por qué no decirlo, algo amuermados. Sí, los niños son el motor de nuestra vida, dice ella, y cuando se van se hace un vacío, tanto es así que pasamos días enteros sin cruzar una palabra. Ayer, por ejemplo, solo hablé con la chiquita que me hace el tinte en el pueblo y con mi hijo que me llamó para pedirme que le aumentara el saldo del móvil. Y hablo también con mi perro, con nuestro encantador Yorkshire, pero no hay diálogo, dado que es un perro. Apostilla, ella siempre monologa, no le hace falta interlocutor. De todas formas, las parejas con el paso del tiempo no hablan porque ya se lo han dicho todo. Es mi teoría. Y preguntan los de Lola, ¿hablaban más al principio de su romance? No, tampoco, contestan los dos. En la casa de esta sólida pareja se respira la felicidad. Campechanos y amigables nos enseñan las habitaciones en las que transcurre su intimidad. Posan desenfadados en su cama matrimonial, que está doblada hacia adelante. Imaginamos que porque pasan muchas horas leyendo. Y dice él, ella compró esta absurda cama con mandos. La levantamos el 1 de agosto para leer y no la hemos podido bajar porque se han jodido los mandos. Así que llevamos 5 días durmiendo sentados hasta que venga el técnico, que está de vacaciones como todo el mundo en este país de vagos. Era la más cara del mercado de la colchonería. Ella siempre se tira por lo más caro. Preguntan de Lola, ¿es cierto tu fama de manirrota? Y yo le digo, es infundada. Aunque si me comparas con su entrañable tacañería. La escritora le tira un besito a su marido. Dice, si me comparas con él, cualquiera es consumista. Compré este colchón porque los escritores terminan con chepa.
Me dijeron que estas camas de látex son las mismas de la clínica Incosol de Marbella, donde va nuestro admirado Mario Vargas Llosa. Y dice el escritor, yo admiro Vargas Llosa y detesto el látex. Creo que ambas cosas son compatibles. Después de asistir a esta simpática discusión, que refleja la sintonía en la que conviven este par de tórtolos de nuestras letras, pasamos a ver sus estudios. El de ella es amplio, de impresionantes vistas. El de él, diminuto, y tiene una ventanilla que da al tendedero. Nos preguntamos si se lo echaron a suertes, ¿no? Dice él, no. Ella se quedó el grande y me dejó el chico. Y dice ella divertida, su estudio antes era un váter y nos hizo gracia poner un estudio donde antes había un váter. Y dice, le hizo gracia a ella. Y dice ella, y además los hombres en el fondo van buscando eternamente el claustro materno porque así se sienten más protegidos. Y dice él, a mí me gustaba el grande. Antes de irnos, dicen los de Lola, él posa con la mochila de fumigación y ella en bikini con un pareo de cuello alto. Dice ella, no quisiera dar una imagen frívola ante mis lectores. Viendo a esta pareja en su retiro estival, uno se da cuenta, qué diablos, de que el amor no está reñido con la inteligencia. Bueno, muchos de ellos lo recordaba de haberlo escrito hacía muchos años, ¿no? Es increíble. Sí, son fenomenales y este año que acaba, 2023, vamos a brindar ahora, tenemos una botellita de vino y unos mazapanes. Es el año de la publicación de En la boca del lobo, que es uno de los libros del año, indudablemente. Yo os invito a que aprovechéis que nos quedan todavía ejemplares de esta edición que viene con este opúsculo que ha hecho Eva sobre el rincón de Ademuz. Y todo lo que toca Elvira siempre brilla, ¿no? Elvira tiene una mirada especial, única y sobre todo tiene la voz como la hemos escuchado ahora, ¿no? Ella decía, no me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer, como si hubiera muchas Elviras lindos, ¿no? Y a mí me parece que solamente hay una que va y que viene, ¿no? Y este último libro, En la boca del lobo, es verdad que se adentra en una espesura difícil, pero con esa delicadeza y esa sutilidad con la que ha escrito estos textos. Exactamente lo mismo, ¿no? Esa manera de acercarse a las cosas siempre como desde el lado, no voy a decir amable, pero sí desde el lado humano, desde la ternura, ¿no? Y a mí me parece que eso es un don que muchos escritores no tienen y que Elvira Lindo sí que lo tiene. Así que enhorabuena, Elvira, por este año. Por este año 2023 yo creo que ha sido un año rico para los lectores sobre todo y para la literatura también. Así que muchas gracias, Eva, también por haber venido aquí desde Zaragoza, haber conversado y muchos a todos los que habéis participado en este encuentro único, especial y final de año. Así que el año que viene volveremos con muchas más cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Elvira. Ahí está, sí. Ahí está.